Queridos hermanos y hermanas, muy buenos días para cada uno de ustedes. Hoy nos encontramos en el segundo domingo de Cuaresma, nuestro primer domingo en este mes de marzo. Queremos siempre tener un corazón muy atento a la palabra de Dios. La Cuaresma como que nos permite a todos tener una conciencia más despierta, más viva, una necesidad como más sentida de que hay que escuchar la palabra de Dios, hay que acercarnos a la iglesia, hay que renovar el camino de la vida cristiana. Pues bien, a quienes han comenzado la Cuaresma con ese buen propósito, con ilusión, pues hay que decirle, hay que seguir así. Vamos poco a poco avanzando y los frutos de la Cuaresma se van notando en la medida que vamos siendo perseverantes a esos propósitos cuaresmales, que deben ayudarnos a todos a revestirnos para que la Pascua la vivamos y la experimentemos como una ocasión de gracia, de salvación, una vida nueva que se renueva en el misterio pascual de Cristo Jesús. Hoy el Evangelio que nos ofrece la Iglesia está tomado de San Mateo, capítulo 17, versículos del 1 al 9. En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, el hermano de éste, y los hizo subir a solas con él a un monte elevado. Allí se transfiguró en su presencia. Su rostro se puso resplandeciente como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la nieve. De pronto aparecieron ante ellos Moisés y Elías conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Señor, qué bueno sería quedarnos aquí. Si tú quieres, haremos aquí 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Cuando aún estaba hablando, una nube luminosa los cubrió y de ella salió una voz que decía: Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puestas mis complacencias, escúchenlo. Al oír esto, los discípulos cayeron rostro en tierra, llenos de un gran temor. Jesús se acercó a ellos, los tocó y les dijo: Levántense y no teman. Alzando entonces los ojos, ya no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó: No le cuenten a nadie lo que han visto, hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Palabra del Señor. Queridos hermanos, este pasaje de la transfiguración lo encontramos muy cerca de otro pasaje importante donde Pedro había confesado su fe en Cristo Jesús, pero también Cristo Jesús le había dicho que él, como Mesías, como el Hijo de Dios, tenía que sufrir mucho, tenía que padecer, tenía que enfrentar el dolor y el sufrimiento, y eso los discípulos no lo comprendían. Pedro fue el primero que dijo: No, Señor, eso no te puede pasar a ti. Sin embargo, el plan de la salvación de Dios pasa por la cruz. Los discípulos todavía no lo entienden, pero para que los discípulos caminen con más convencimiento en pos de Jesús, ocurre también esta oportunidad de verle transfigurado, de verle resplandeciente, de verle como el Hijo de Dios en su gloria. Pero Jesús se lo dice: esto se los manifiesta a ustedes, pero no lo cuenten todavía. Ya llegará el momento en el que lo van a decir. Mientras tanto, síganme por este camino donde yo les voy a mostrar el camino que conduce a la resurrección y que pasa necesariamente por la cruz. Pues hoy también nosotros somos invitados en este tiempo de Cuaresma a escuchar con más perseverancia a Cristo Jesús, a seguirle con fidelidad, a no tener miedo de la cruz que nos vamos a encontrar en nuestro camino, aunque algunas veces nos cueste llevarla. Hoy, para comentar el Evangelio, nos acompañará Patricia de Flores y será una oportunidad que todos podamos tener el Evangelio en nuestras manos y juntos le digamos al Señor: Señor, ayúdeme a que tu palabra me hable, me ilumine y me haga tomar las mejores decisiones para vivir mi vida cristiana en este tiempo de Cuaresma. No nos cambie, volvemos en breve.
Lumen El Salvador, en sus 35 años de evangelización, le invitan a participar de esta maravillosa peregrinación por Egipto y Tierra Santa con la guía espiritual del Padre Fernando Orellana. Acompáñennos, será una experiencia inolvidable que marcará su vida espiritual. Visitaremos los lugares más importantes de la vida de Jesús, desde su nacimiento, muerte y su gloriosa resurrección. Salida 31 de mayo. Vive esta experiencia a un precio muy especial. Solicite el programa completo y reserve antes del 14 de abril a los teléfonos de Lumen El Salvador 2260-1583 o Agencia Verdal 2284-5114. Cupo limitado. Queridos hermanos y hermanas, sean todos bienvenidos. Gracias por acompañarnos cada domingo y juntos reflexionar el Evangelio que de un modo especial el Señor nos habla a través de su palabra. Hoy queremos reflexionar el Evangelio que la Iglesia nos presenta para este domingo. Nos acompaña Patricia de Flores. Gracias por acompañarnos en este día. Buenos días, Padre, hermanos, muy buenos días. Que la paz de Jesús esté con ustedes y que el Espíritu Santo abra nuestros corazones para la escucha de la palabra. Hoy nos encontramos con un pasaje que se le suele llamar la transfiguración. Y vale la pena siempre recordarlo en este tiempo especial de Cuaresma, segundo domingo de Cuaresma. Es como un camino, un itinerario que hacemos hacia la Pascua. Y nos encontramos con esta escena del Evangelio donde Jesús invita a algunos de sus discípulos a subir con él, a acompañarle, a ir al monte, y allí él se transfigura. Este pasaje del Evangelio, Padre, queridos hermanos, nos puede dar una luz de lo que el Señor nos comienza a pedir ahora que hemos comenzado la Cuaresma. Dice la palabra de Dios que el Señor nos invita a ir, nos invita a subir y escoge a ciertos apóstoles, a ciertos discípulos para ir a orar. Eso mismo el Señor nos hace el llamado en este segundo domingo de Cuaresma, a que nos acojamos a la palabra de Dios, a que nos acerquemos al Señor, y Él nos invita a subir, nos invita a ir, nos invita a desplazarnos de donde estamos en este momento a donde el Señor nos lleva, que es al monte de la transfiguración. Este pasaje del Evangelio es como una ocasión muy importante para Jesús, de manera que solamente está con ellos. Podríamos recordar que en muchas ocasiones Jesús está rodeado de mucha gente. En cambio aquí quiso tomar aparte a esos 3 discípulos y con ellos les permitió que vivieran una experiencia diferente, una experiencia única. Pero aquellos discípulos también hicieron el esfuerzo de caminar con Jesús. Y esto es también lo que hoy nosotros debemos intentar hacer. Vayamos como iglesia, como comunidad, como familia, intentemos también nosotros caminar con Jesús. El que camina con Jesús le conoce, le escucha. Caminando con Él también vamos a descubrir su identidad, su verdadera realidad como Hijo de Dios, que es luz, que se transforma, que ilumina y que despejó del corazón de aquellos discípulos cualquier duda, cualquier inquietud, porque antes de lo que Jesús les había hablado, pues había sido de la pasión. El anuncio de la pasión les había desconcertado un poco, pero ahora tenemos otro momento de gracia para aquellos discípulos. Y como muy bien lo dice Padre, muchos somos los llamados. Hoy en tiempo de Cuaresma, pues la Iglesia nos llama a todos, a la humanidad, a todo el mundo cristiano, a estos 40 días para estar cerca de Jesús. ¿A cuántos nos llama? Nos llama a todos. Pero en este pasaje dice que llama a 3 discípulos, a Santiago, a Pedro y a Juan. Tú eres Claudia, eres Matías, eres Patricia, eres Carlos, y nos llama por nuestro nombre a acercarnos a la iglesia, a acercarnos en este tiempo de reflexión, a acercarnos en este momento fuerte de la iglesia, en oración, en limosna y en ayuno. Algunas veces las parroquias, los grupos, los movimientos
organizan retiros e invitan a los fieles, a veces hombres, mujeres, parejas, jóvenes. Si alguno lo invitan, pues yo creo que vale la pena que saque el tiempo, que organice sus actividades, que esta Cuaresma sea un tiempo de silencio, de recogimiento, un tiempo de profundización, un tiempo en el que sabemos dejar tiempo para lo esencial, para aquello que nos hace caminar en nuestra vida cristiana con más certeza, con más fundamento, que nos hace dar pasos pues más convencidos en nuestra vida de fe. Y hermanos, vamos saliendo ya, para la gloria de Dios, de este miedo que tuvimos a la pandemia. La iglesia hoy ya abrió sus puertas. Estamos listos para acompañar al sacerdote, estamos listos para acercarnos a la parroquia y vivir este momento fuerte que durante estos últimos 3 años no lo hemos podido vivir. Entonces procuremos que nos ayude a todos la Cuaresma, un tiempo de gracia, un tiempo de renovación interior, de purificación, un tiempo de acompañar un poco más de cerca a Jesús. Vamos a hacer una pausa y al volver vamos a continuar con la meditación de este pasaje del Evangelio. Si eres joven en edad pero te sientes débil, cansado o desilusionado, pídele a Jesús que te renueva. Con Él no falta la esperanza. Lo mismo puedes hacer si te sientes sumergido en los vicios, las malas costumbres, el egoísmo de la comodidad enfermiza. Jesús, lleno de vida, quiere ayudarte para que ser joven valga la pena. Así no privarás al mundo de ese aporte que solo tú puedes hacerle, siendo único e irrepetible como eres. Palabras del Papa Francisco, numeral 109 de la exhortación apostólica postsinodal, Christus Vivit. Queridos hermanos, estamos en este domingo queriendo meditar el Evangelio que hoy nos ofrece la Iglesia en este segundo domingo de Cuaresma. Para quien recién nos sintoniza, sería oportuno tomar el Evangelio en nuestras manos, tomar el Evangelio, tomarlo y meditarlo. Después que Jesús invitó a los discípulos a solas a subir al monte, se transfiguró en su presencia. La primera reacción de los discípulos fue la de Pedro: Señor, qué bien estamos aquí. Luego aparecen otros acontecimientos, aparece Moisés, aparece Elías, y luego aparece también la voz del Padre: este es mi Hijo, escúchenlo. Y aquí creo que viene como el principal mensaje de este domingo para todos nosotros, niños, jóvenes, adultos, cualesquiera que sean nuestras ocupaciones, nuestras tareas, nuestros compromisos pastorales en la vida de cada día. A todos hoy el Señor nos presenta esta invitación: escuchen a mi Hijo, escuchen a Jesús, escuchémoslo con un corazón renovado, atento, dispuestos a caminar con Él. Padre, qué bello de verdad. Imagínense ustedes, hermanos, que se nos apareciera Dios Padre en una Eucaristía, en un confesionario, y que nos dijera: este es mi Hijo amado, escúchenlo. Claro, estos discípulos tuvieron la dicha de escuchar la voz del Padre y escucharlo de primera mano. Nosotros ahora nos lo recuerda el Evangelio una vez más, y nos lo recuerda muchas veces a lo largo del año litúrgico, pero nos dice: este es mi Hijo amado, escúchenlo. Esa es, queridos hermanos, la idea principal que queremos poner en su corazón. Escuchemos la palabra de Dios, escuchemos al sacerdote, que en este momento es otro Cristo en la Eucaristía, al sacerdote en el confesionario, que es otro Cristo en el confesionario. Escuchémoslo, escuchemos, cerremos nuestros oídos al mundo. Hoy que estamos en este tiempo de Cuaresma que vamos iniciando, el mundo nos distrae. Hoy el diablo, el mundo y la carne quiere destruir al hombre, quiere destruir la familia. Hoy en tiempo de Cuaresma, cerremos nuestros oídos y escuchemos la voz del Padre, la voz que nos dice: este es mi Hijo amado. Para escuchar la voz de Cristo necesitamos todos tener una necesidad de oír la palabra de Dios, y muchas veces nos acostumbramos a oírla
solo por conveniencia nos gusta en algunas ocasiones ir a la iglesia porque nos sentimos bien, porque se tranquiliza nuestra conciencia, pero escuchar la voz de Cristo es para seguirle y especialmente para estar dispuestos también nosotros a hacer la voluntad del Padre. Escuchémoslo y puede ser como una de las propuestas concretas en esta Cuaresma. Tomemos la Escritura en nuestras manos, el Evangelio. Creo que todos tenemos en nuestra casa una Biblia. Podemos hacerlo con calma, ubicando el tiempo más oportuno según la posibilidad de cada uno. Tomemos el Evangelio con la ayuda del calendario litúrgico, vayamos a el texto que la Iglesia nos ofrece cada día. Tenemos diferentes materiales también que se nos dan en internet si uno quiere profundizar un poco más. Tenemos la oportunidad de hacerlo algunas veces en una pequeña comunidad, en un grupo, en un movimiento, pero la palabra de Dios tiene que ser central, tiene que ser no algo que se pone como de complemento, sino el plato principal, lo que nos lleve a nosotros a nutrir nuestra alma, nuestro corazón, nuestra vida de cada día, y lo que llega al corazón, pues eso saldrá también en nuestros sentimientos, en nuestras palabras, en nuestra boca. La oración, queridos hermanos, no puede haber un corazón, dice la palabra que de lo que está lleno tu corazón, de eso habla la boca. Y si nosotros nos nutrimos de las redes sociales, de los noticieros, de las novelas, pues obviamente nuestra conversación será pues de lo que vemos. Pero si nuestro corazón, nuestra alma y nuestro espíritu se nutre, se llena de la palabra de Dios, se nutre de la visita al Santísimo, se nutre de las novenas, de las treintenas, cuántas cosas hay hoy en las redes sociales muy bien elaboradas, devociones preciosas que podemos encontrar. Hoy es tiempo de Cuaresma, es tiempo de retirarnos como lo hizo Jesús con sus discípulos en lo alto, en el monte, para nutrir nuestro corazón de la palabra de Dios, de la Eucaristía, de la confesión, porque de eso hablará nuestra boca. Me gustaría también fijarme en que el Padre dice de Jesús: este es mi Hijo amado, en quien tengo puestas mis complacencias, pero me gustaría también que nosotros pensáramos, cada uno de los bautizados somos hijos de Dios. Usted es un hijo, una hija de Dios. Y también Dios Padre desea que usted se sienta un hijo, una hija amada de Dios. Y también como hijos amados de Dios, cada uno esforzándose por vivir de cara a Dios, en quien Dios tenga puestas sus complacencias, que la vida de un cristiano, la vida de su familia, de su hogar, en su casa, también Dios puede decir: esta familia es una familia que vive según el querer de Dios, según el deseo de Dios, que Dios se complace en ese cristiano, en ese hombre, en esa mujer, porque vive, si bien con dificultades, con imperfecciones, con limitaciones, todo lo que quiera, pero hay ese deseo de dejar que Dios sea el centro de la vida, y por ahí va el camino cuaresmal, reunificar, volver a poner en el corazón de la familia a Dios en el centro, para recordar que somos sus hijos y debemos complacerle. Vamos a hacer una pausa y al volver vamos a concluir con el último aspecto que nos presenta el Evangelio de este domingo. Lumen El Salvador, en sus 35 años de evangelización, le invitan a participar de esta maravillosa peregrinación por Egipto y Tierra Santa con la guía espiritual del Padre Fernando Orellana. Acompáñennos, será una experiencia inolvidable que marcará su vida espiritual. Visitaremos los lugares más importantes de la vida de Jesús, desde su nacimiento, muerte y su gloriosa resurrección. Salida 31 de mayo. Vive esta experiencia a un precio muy especial. Solicite el programa completo y reserve antes del 14 de abril a los teléfonos de Lumen El Salvador 2260-1583 o Agencia Verdal 2284-5114. Cupo limitado. Queridos hermanos y hermanas, el Evangelio de este domingo es el que nos presenta la Iglesia, es el Evangelio de la Transfiguración. Jesús en el monte con sus discípulos se transfigura delante de ellos. Ellos escuchan la voz del Padre que les dice: este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puesto mis complacencias, escúchenlo.
Luego los discípulos ya no ven a nadie más que a Jesús. Y Jesús les invita a bajar del monte. Y les da una recomendación: no lo cuenten a nadie hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Y creo, Padre, o tengo la certeza, de acuerdo a la palabra de Dios, que esta es un anticipo a la resurrección del Señor. Nos quiere presentar la palabra de Dios, este pequeño anticipo, porque vamos a ver a este Cristo transfigurado, estos discípulos que bajan del monte transfigurados. Dice la palabra de Dios que Jesús tenía un esplendor y una luz más blanca, como nunca se había visto antes, y esto es lo que nos tiene preparado al terminar la Cuaresma. Esa resurrección del Señor, esta preparación de estos 40 días a la escucha de la palabra, al asiduo de las obras de caridad, acompañar a las parroquias, acompañar al sacerdote que con cuánta alegría prepara la Semana Santa. Te invitamos a ya no tener miedo a la pandemia, a acercarnos con amor, con cariño a las parroquias, al sacerdote, y celebrar como comunidad, celebrar como pueblo cristiano, católico, bautizado, esta gran fiesta del Señor que comienza hoy con el segundo domingo de Cuaresma. Muchos se fijan en esta expresión, bajar del monte, bajar otra vez a la vida cotidiana, a la vida diaria. La Cuaresma no es para quedarnos aislados nosotros sin tener contacto con los demás, apartados del mundo, podríamos decirlo así, sino por el contrario, es la ocasión para renovar el corazón, para acercarlo más a Dios, para llenarnos más de su Espíritu, para revivir la dimensión pascual de nuestras vidas, pero para que eso se note, se vea en la vida diaria, en el diario caminar, en las realidades concretas. El cristiano debe santificarse en medio de las realidades cotidianas, debe ser luz en medio del mundo, debe ser sal en medio de la tierra, debe ser capaz de aportar eso que la fe nos da, la luz de Cristo, la cercanía de Dios, nos debe llevar a vivir allí nuestra vida diaria con ese espíritu de fe, con ese propósito de vivir según la voluntad de Dios, escuchando a Cristo. Ahora que volvemos a la vida cotidiana, termina el Evangelio diciendo, bajaron del monte. Jesús les pide eso que han vivido, guárdenlo en el corazón, todavía no lo hablen, pero ahora esfuércense por seguirme por el camino de la cruz, que no será nada fácil para los discípulos y para muchos también nos cuesta seguir con nuestra cruz de cada día. Y ese es nuestra meta, nuestro objetivo cada día. No es fácil. Qué lindo sería quedarnos en casa toda la vida, trabajando, estudiando, cuidando a los hijos, pero la palabra de Dios nos manda a que bajemos, a que contagiemos, a que se den cuenta nuestros hermanos, nuestros compañeros de trabajo, nuestra familia, que nosotros estamos en ese proceso de purificación para llegar ese día de verdad a contar no solo de nuestra boca, sino que se nos note que nosotros hemos sido también transfigurados con Cristo. Marzo es el mes en el que vamos nosotros a seguir este camino cuaresmal y me gustaría pues que cada uno haga este propósito de vivir la Cuaresma 2023 con esta convicción, con el deseo de que sea todo un mes en el que nos disponemos a vivir más entregados a Dios, y eso dará su fruto, eso dará más convicción a un cristiano. Dentro de poco vamos a tener el Día Internacional de la Mujer, que sea también una ocasión para felicitar a cada una de las mujeres en su vida diaria, en su trabajo, en su dignidad, en aquello que cada una hace. Y en la Iglesia se nos propone siempre la vida de la Virgen María, modelo de mujer entregada a Dios, y luego una madre, una mujer que tiene una dimensión fundamental en la historia de la salvación. Y que ser mujer, queridos hermanos y hermanas, la mujer es un pilar fundamental en la familia. Obviamente el padre también es un pilar fundamental, pero pues hoy que vamos a celebrar pronto esta semana el Día Internacional de la Mujer, pedirles a estas mujeres que continúen cerca del corazón de Jesús, que continuemos de rodillas orando por nuestra familia, por nuestros hijos, por la iglesia, por la conversión de los pecadores. En una familia cristiana, María
San José y el Niño Jesús, hagamos de nuestros hogares a esta mujer y a este hombre otra familia de Nazaret. Qué bueno es agradecer a la mujer por todo lo que hace y valorarla en sus diferentes dimensiones, en su vida de cada día. Y eso lo vamos aprendiendo en la casa, a valorar a la mujer siempre. Luego también este mes me gustaría recordar que es el mes de los mártires, el Padre Rutilio Grande, Monseñor Romero. Tengámoslos presentes para que la Cuaresma también nos dé fortaleza al recordar a quienes han entregado su vida por amor a Cristo, por amor a sus hermanos, que también nosotros recordemos que vale la pena llevar nuestra cruz de cada día. Vamos a concluir esta reflexión agradeciéndole a cada uno de ustedes por acompañarnos en este domingo. Gracias, Patricia de Flores. Gracias, Padre Simeón. Gracias, queridos hermanos, por permitirnos llegar a sus hogares, a su corazón, y que la paz de Dios continúe en sus hogares. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Feliz domingo para todos.